bombo de la mañana y vamos de inmediato con el comentario de Víctor Villanueva. En el marco de las cumbres iberoamericanas, el gobierno de la República Dominicana dio seguimiento, y por primera vez me refiero a este tema porque sí tiene asidero esa solicitud por la vía en la que se hizo, dio seguimiento a lo que se ha convertido en un objetivo de esta administración de canalizar la solicitud de que República Dominicana esté excluido de los procedimientos establecidos en el Tratado Schengen sobre circulación de personas y mercancías hacia espacio de la Unión Europea entre los 22 de los 27 estados que conforman la Unión Europea, y que así también hacen valer la exención de solicitud de pasaportes o visados mediante este tratado firmado en 1985, discutido del 1980 y que entró en vigor a partir del año 1990 con 5 países, y que en la medida en que ha sido expandida y afianzada el Tratado de Lisboa, obviamente que otros estados de la Unión Europea así se afianzaron sobre este mecanismo que establece el Tratado de Acuerdos Schengen para la circulación de personas. Esto es un objetivo que para nosotros tiene especial atención por la amplia diáspora y vinculación que tienen nuestros nacionales con distintos países de la Unión Europea, y que sin dudas implicaría una evolución de nuestras condiciones como nacionales dominicanos, y le generaría mucho poder a nuestro pasaporte dominicano. Pero resulta que el gobierno hizo esta petición por distintas vías, dando una especie de bandazo sin entender cuáles eran los procedimientos correctos. Y en el marco de la cumbre iberoamericana estaba presente el encargado, el responsable de la política exterior de la Unión Europea, y ante entonces, Josep Borrell, y ante el señor Borrell, que fue mi profesor en la Complutense de Madrid, ahí se le planteó claramente, formalmente, esta petición del país como tal. Pero por igual, tanto el rey Felipe II también se afianzó o asumió este planteamiento de la República Dominicana para ser discutido a posterior como miembros que es España, del Consejo de la Unión Europea, que según el tratado es el que está facultado para dirimir los asuntos en relación a las exenciones, a la aplicación, a la solicitud y la regulación de lo que es el visado Schengen de corta estancia en espacio de la Unión Europea. Pero de los argumentos dominicanos, del gobierno dominicano, se reviste especial atención que apenas 5 países en la región se les solicita este visado, y el resto ya está exento del mismo. Países como Colombia han sido de los últimos en ser beneficiados en la administración de Mariano Rajoy, y que impulsó en favor de Colombia precisamente la eliminación de este requisito. Pero ¿cómo los países afianzan esto? Y vamos a ver el paralelismo con respecto a la República Dominicana. Lo primero es que el Estado tiene que tener normativas en función a la trata de personas, que ya la tenemos. El Estado tiene que tener una dinámica evolutiva de la economía dominicana, que también la tenemos, y que tiene entonces que tener un control en función a la capacidad migratoria de nuestros nacionales, que ahí no lo tenemos. Los últimos actos evidenciados por los países como Guatemala, que tenían exenciones de visado para nuestra nación, y que de alguna manera han escenificado una migración amplia, ilegal, irregular de nacionales dominicanos hacia vía Centroamérica, hacia los Estados Unidos y Canadá. Esto obviamente que ha significado o tendrá un gran peso al momento en que la Unión Europea evalúe si en verdad calificamos para eso o no.
Aquí el problema está centrado en lo que significa la desigualdad social entre nosotros mismos. Con una desigualdad social tan amplia, con una brecha salarial de los salarios mínimos que en República Dominicana apenas roza los $200, pero cuando usted va a Colombia está por encima de los $400. Y esto obviamente que disocia más con los 1.000 euros, que es el promedio, el salario mínimo que se tiene en Europa. Obviamente que desde aquí, solo desde aquí, ya estamos planteando un primer problema que la República Dominicana a lo largo de estos años no ha logrado superar. Y dudo mucho que el conjunto de países de la Unión Europea puedan permitir que República Dominicana tenga esa exención de visado, porque en estas condiciones de desigualdad social, obviamente que ellos no lo van a permitir. Ahora bien, si aceptan los 27 estados, que tiene que ser decidido a unanimidad por todos, que se inicien los procesos para la exención del visado en la República Dominicana, Schengen, pues entonces esto implicará una agenda de trabajo de años, donde se calendariza a lo largo de 5, 6, 7 años, lo que definan las dificultades y los puntos a superar y la agilidad con lo que la República Dominicana subrogue los requisitos que se le sean exigibles. Pero resulta que también la tendencia que tiene actualmente la Unión Europea internamente no está centrado en eliminar los visados. De hecho, existe una comisión de reforma denominada la Comisión von der Leyen, que está trabajando exclusivamente en la reforma de los artículos 7 y 8 del Tratado Schengen, precisamente para evitar y aumentar los controles en función a quienes se le permite el acceso al visado. Porque aunque República Dominicana lo vea como que somos uno de los 5 únicos países de la región que se le exige ese visado, para ellos no es así. Para ellos lo ven como un conjunto de países que implica África, implica Oceanía, implica Asia, y que desde esta medida, obviamente, ellos no van a permitir que los países que no cumplan con el estándar de desarrollo económico y bienestar social en su propia nación tengan la exención de visado. Existe otra propuesta derivada también del presidente Emmanuel Macron, precisamente para aumentar controles por los problemas que tiene Francia en términos demográficos con los nacionales haitianos de las antiguas colonias francesas africanas, con colonias africanas. Y eso, obviamente que el liderato tanto de la Comisión von der Leyen, que es nada más y nada menos que la presidenta de la Unión Europea, y a la vez de Macron, que es uno de los países que más determina en función a eso, no creo que la tendencia sea ampliar a otros países la exención del visado Schengen. Todo lo contrario. Por lo que, al igual de lo que nos pasó con Guatemala, con la cantidad de dominicanos que se han ido, en donde desde las administraciones de gobierno anteriores se han creado las condiciones del poder adquisitivo del país. Porque cuando usted evoluciona en poder adquisitivo en sus ciudadanos, a los países les interesa que esos ciudadanos vengan a gastar. Por eso en el gobierno pasado fue fácil ampliar la cantidad de países que nos quitaron los visados, porque en el gobierno anterior, tras anterior, hubo estabilidad y capacidad económica, empoderamiento económico a sus ciudadanos. Entonces, antes de solicitar esto y de no entender cuál es el verdadero escenario que se tiene en la Unión Europea con respecto a la aplicación del Tratado Schengen, que aparentemente no se entiende en esta administración, porque eso es ya hacer el ridículo a alto nivel, yo lo que creo es que deben centrarse en el tiempo que les queda de administración en generar algún nivel de bienestar social, porque es solo con eso en donde no solo la Unión Europea,
sino otras naciones. También entonces nos podrán incluir en exenciones de visados, porque lo único que ha aplicado este gobierno en términos de visados ha sido precisamente en que se reduzca la cantidad de países que no nos exigían visado y que ahora nos los han vuelto a exigir. Así que, presidente, no venda con el afán populista que usted ha solicitado nada, porque al final y al cabo su gobierno ha hecho mellas en lo que significan poder superar los requisitos que se plantean para que nos eliminen el visado Schengen y por lo tanto póngase a trabajar, que necesitamos algo de bienestar.